Esta breve entrevista se lleva a cabo como parte de la asignatura de Comunicación Intercultural dentro de las actividades correspondientes a las barreras de la comunicación intercultural. Ahora mismo estamos hablando con Sabrina, una ex estudiante que actualmente está titulada, pero que tuvo la oportunidad de viajar a Reino Unido y otros países de Europa como parte de su intercambio cultural. Así que cuéntanos un poco sobre cómo fue tu experiencia, qué te llevó a ese lugar o recuerdas si hubo algún tipo de choque cultural. Yo llegué a Inglaterra, me fui ahí por cuestiones de estudio, estuve ahí 2 meses, casi. Recuerdo que sí tuve choques culturales, sobre todo por el tema de cómo se desenvuelve la gente. Los mexicanos estamos muy acostumbrados a desde que llegamos, saludamos a todo el mundo, buenos días, buenas tardes. Allá eso no ocurre, cada quien es muy callado. También fue muy impresionante la parte de poder ver tantas culturas, porque los mexicanos casi no convivimos con extranjeros y allá había demasiados. Ahora, al llegar allá, ¿cómo fue la cuestión del idioma distinto? ¿Sentiste que hubiera barreras con respecto a él o algún otro tipo de barrera con los significados de las cosas o con la forma de ser y de comportarse? Sobre la barrera del idioma, más o menos, con todo y que yo llegué siendo una mujer que ya hablaba inglés a un muy buen nivel, porque yo llegué con un certificado B2, sí sentí ciertas barreras, porque aunque tenía la teoría de cómo se hablaba el inglés y no tenía mala pronunciación, me costaba mucho trabajo entender a la velocidad a la que los nativos me hablaban. Esa fue mi primera barrera. Y también ciertas expresiones que no estaba yo acostumbrada porque no las vi en los libros, me costaron mucho trabajo de entenderlas, pero pues conforme fui hablando más con la gente lo pude ir comprendiendo mejor. Y sobre la manera de comportarse, tuve muchas maneras extrañas de comportarme para los ingleses y ellos para mí, porque mientras yo como mexicana trataba de ser como más amigable, más juguetona, ellos se lo tomaban a mal. Entonces me costó como una semana darme cuenta de, ok, mi actitud no va a funcionar aquí. Ok, ¿eso consideras que fue como a partir de gestos o del contacto visual o la proximidad con los otros, expresiones entre todos? ¿Recuerdas alguna cosa específica? Sobre los gestos y el contacto visual, sí. Eh, Mientras que los mexicanos somos muy de tocarnos para pedir el paso o de hablar muy bruscamente, de siempre estar sonriendo y tal, allá me tocó que la gente era mucho más seca. Eh, no te iban a tocar para pedirte el paso, te hablaban un poco brusco así de, oye, muévete. Y eso era todo. Entonces al inicio fue muy duro, porque los sentía muy groseros. Después me di cuenta de que no solamente son formas diferentes de hacer las cosas, pero cada quien padece de diferente forma. Dices que las formas eran distintas, entonces, ¿tú en algún momento llegaste a percibir o creer que en algún espacio, con alguna persona, hubiese algún tipo de prejuicio o de estereotipo que creyeran o que tú creyeras sobre el país y la cultura con la que estabas conviviendo? Sobre el tema de los estereotipos, entre estudiantes fue más complicado porque todos teníamos una idea diferente de cada uno. Eh, entonces lo que hicimos algunas tardes, sobre todo los viernes en las noches, era, ok, vamos a organizarnos, cada quien se turna en un departamento diferente y lo que hacíamos era ir a cocinar platillos de nuestros países para los demás. Y era una bonita manera tanto de compartir tiempo como de compartir cultura, lo cual nos dejó abrirnos a dejar ciertos estereotipos. Eh, la verdad fue muy bonito porque acabamos aprendiendo mucho de cada uno de todos. Hicimos amistades que todavía perduran, entonces creo que fue un gran intercambio cultural. Y ahora, ¿cómo sientes que fue esa experiencia? ¿Cómo crees que te adaptaste o se adaptaron a la convivencia? Y también cómo y qué fue lo que les dejó de la manera en la que ven al otro, seas tú a Reino Unido o a las personas de otros países con los que conviviste y viceversa. La adaptación a la convivencia fue muy paulatina porque todos veníamos de lugares diferentes, traíamos diferentes ideas culturales y no siempre es sencillo al inicio. Muchos llegamos muy tímidos, pero afortunadamente los extrovertidos siempre sobran. Entonces, entre juegos de mesa,
salidas a cenar, salidas a bares, discotecas o incluso los museos que también organizaba la escuela. Terminábamos conviviendo más y aprendiendo los unos de los otros. Así que conforme nos íbamos dando el permiso o la oportunidad de conocernos, pudimos convivir mejor y acabamos forzando muy buenas amistades. Y la verdad, creo que algo muy interesante para el tema de la adaptación, en lo que respecta a cómo nos veíamos, aprendimos que independientemente de dónde vengas, puedes aportar cosas muy interesantes a una conversación o a un hogar. Eh, Aprendimos que algo que está muy padre es darte la oportunidad de conocer gente nueva, sobre todo en un entorno que no conoces, aunque puede sonar aterrador o intimidante, puede resultar en la experiencia más divertida de tu vida. Definitivamente suena una experiencia que, estando abierto de esa manera, todo el mundo debería tener la oportunidad de vivir en algún momento. Te agradezco mucho por platicarlo, Sabri.